Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos entrando poco a poco ya lleva el libro de los jueces. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo todo lo que significa. En el curso anterior, y ustedes pueden volver de nuevo a mirar, estábamos hablando de lo que significa justamente el juez, no así con esa terminología que nosotros hoy le aplicamos, un juez, alguien que está al frente ahí para dictaminar y simplemente se queda con eso, ¿verdad? Sino que el significado de jueces, shofet, ¿verdad? En hebreo, es algo mucho más amplio, ¿verdad? Lo que nos va indicando el shofet. ¿Quién es el shofet, el juez? Sobre todo se refería a esa característica de un caudillo que estaba al frente, que se preocupaba de la comunidad. No nos olvidemos luego que en la Biblia siempre todo apunta hacia la comunidad, ni que no haya peña enderezar ahí. Porque el problema es que hay mucha influencia también del protestantismo, ¿verdad? De Lutero del año 1500, en que nos hemos centrado mucho en un capitalismo, ¿verdad? En el pensamiento me estoy refiriendo. No estoy hablando ahora de la economía, que pues también ciertamente que tendrá su influencia sobre la cuestión, ¿verdad? Del capitalismo, también económico. Pero primero comencemos con el capitalismo, porque siempre comienza primero con las ideas, con las reflexiones. Y entonces la Biblia siempre apuntó más bien a un aspecto comunitario, el aspecto de la comunidad, donde ciertamente las dos piernas, decimos nosotros, para caminar bien. Todo el aspecto de un compromiso social, de comunidad, y el compromiso personal. Esto no se puede quitar, no se puede borrar. Lo que se escribió con la mano no se puede borrar con el codo. No, absolutamente no se puede. Estos dos elementos son ontológicos. La ontológico, son esenciales. Las esenciales son de su esencia. De su esencia son elementos que lo caracterizan, que hacen que sean tal cosa. Si no existen estos dos elementos, entonces no es mensaje bíblico. Mensaje bíblico es un compromiso con el aspecto del cajal de la iglesia, la comunidad Atehuazú, que se refiere a las personas. Si no hay este elemento, no es Biblia. Y por otra parte, es el llamado personal. Y el llamado personal normalmente es para una conversión. El shub hebreo, que significa justamente, ¿verdad? Es una jerga, que llevóle a la vuelta ahí la gente. Que llevóle a la vuelta. La llevóle a la vuelta para el paraguayo. Quiere decir justamente volver al origen. Hacia el punto original. ¿Cuál es mi origen?
¿Qué es lo fundamental? Va e she aguereco hamba el añande yara o me eva ekwe sheve hamba eve ñande yara la yerureva ekwe sheve hago anga she aguata canejina hago anga dice she atoña dice conversión, metanoia, nueva mentalidad, cambiar, volver a tu origen, volver a aquello para lo cual yo te he creado. Peago y sejna. ¿Entienden, queridos amigos? Eso quiere decir conversión. Volver a lo original. ¿Cuál fue tu origen? ¿Para qué vos fuiste creado? Y entonces ahí necesitamos entrar dentro de nosotros mismos. Yecha peñane tu ube ñe punuara ya wero guata lleva ya echara va eva peñan de yara o chacaseñan de apella echarire lleva peñane tu uye dejémonos iluminar por la fuerza de Dios y ahí entonces nosotros vamos a entender qué es lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo y cuál es nuestro origen, ¿verdad? Bueno, así entonces ahora estamos hablando del libro de los jueces y el libro de los jueces apunta a estos dos elementos. El elemento siempre comunitario y por eso aquí aparece también el aspecto individual. Individualidad y comunitariedad. Los dos elementos no pueden estar separados. Por eso yo siempre digo, son como las dos piernas. Moscoigo ñande ñande netimá, daigo cupete ñande netimá, niente la yaguatá, ñecotemo vivea. Hey, haya la soldado fuera. Izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Oina. Entonces, son los dos elementos que te hacen llevar el ritmo. Juan, las piernas de apoyo nos vienen, entonces quiere decir que nos falta algo. El aspecto comunitario, el aspecto de mirar el bien social y el aspecto entonces que me llama a mi individualidad para que verdaderamente pueda responder a este aspecto social. No nos olvidemos. Esto es esencial, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos o solamente meternos en un socialismo exacerbado, ¿verdad? Que después nos olvidamos de la individualidad. O si no, al revés. Nos queremos meter solamente en un individualismo exacerbado también, que nos olvidamos del hermano que está a nuestro lado, ¿entiendes? Peanda ahí Biblia. Por una vez también me peanda ahí cristianismo, menos todavía. No es luego judaísmo, porque Ñandeco ya ayuda al judaísmo. Y el judaísmo, por excelencia, es porque nosotros venimos de las raíces judías. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Y entonces está apuntando al aspecto de la comunidad. Y entonces cualquiera, porque también después, atención, el judaísmo también tiene después sus, entre comillas, sus errores, pero cualquiera va a tener sus errores cuando acentúa solamente uno o solamente lo otro. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. I'm here for the treatment of my children. Charity y Anthony Okoye están en Roma con sus dos hijas, Regina, de 3 años, y Chioma, de 1. Han viajado desde Nigeria para que reciban tratamiento médico en el Hospital Infantil Bambino Gesù del Vaticano. Pero no han llegado solos. Las Hermanas de Jesús Redentor de Nigeria y Roma trabajaron para que las niñas recibieran la atención médica que necesitan. Me puse en contacto con el Hospital Bambino Gesù. Encontramos expertos maravillosos que estaban más que dispuestos a ayudar. Uno de ellos nos ayudó especialmente. Se puso en contacto con la familia para seguir la situación de las niñas desde Roma, pero en un momento dado dijo que era imposible curarlas desde tan lejos. Entonces la hermana Margarita habló de las niñas a la presidenta del hospital, Mariela Enoch, que accedió a traerlas a Roma para curarlas. Todo ha sido obra de Dios, es obra de Dios, por eso tenemos esta ayuda. Yo estaba muy feliz, incluso mi familia. Estamos muy contentos. Pero no solo las religiosas están ayudando. Victoria Ricardo, presidenta de la asociación C'era una nota, se enteró de la situación y se ofreció a proporcionar a la familia Okoye alojamiento en Roma. Como tiene una asociación que colabora con el Hospital Bambino Gesù para alojar a familias con niños enfermos, se ofreció a acoger a toda la familia, porque al principio nos dijeron que tal vez fuera necesario que la madre se quedara en un lugar y el padre en otro, pero eso no me parecía bien, así que cuando encontramos esta solución me pareció la mejor opción. Es muy agradable, nos sentimos muy relajados, sí, nos sentimos muy acogidos.
Incluso una comunidad parroquial de Malta está colaborando para cubrir los gastos de la familia de ahora en adelante. Han llegado hasta aquí, pero ahora tenemos que estar cerca de ellos. Estamos aquí para ellos, para lo que necesiten. Regina, que tiene un problema respiratorio, recibirá al menos 2 meses de tratamiento y posiblemente será operada. Su hermana menor, Chioma, será tratada por un problema neurológico. Charity y Anthony no saben cuándo podrán regresar a casa, a Nigeria, pero gracias a la compasión de los que una vez fueron completos desconocidos, es una experiencia por la que no tienen que pasar solos. Una mancanza di lui, una mancanza contra il sesto comandamento, ma non totale, ma di piccole carezze e massaggi che lui faceva alla segretaria. Così sta l'accusa. Francisco ha subrayado que los pecados contra la castidad no son los más graves y que también el primer papa, San Pedro, fue un pecador. Come mai la comunità di quel tempo aveva accettato un vescovo peccatore? E quello era con peccati con tanta angelicalità come era rinnegare Cristo, no? Ma era una chiesa normale, era abituata a sentirsi peccatrice sempre, tutti, era una chiesa umile. Si vede che la nostra chiesa non è abituata a avere un vescovo peccatore e facciamo finta di dire è un santo il mio vescovo. No. Questo è Caperuccio Rosso, tutti siamo peccatori. El Papa ha explicado que los chismes en torno al exarzobispo de París han dado lugar a una situación insostenible. Perché ha perso la fama non per il suo peccato, che è peccato, come il di Pietro, come il mio, come il tuo, è peccato, ma per il chiacchieriggio delle persone responsabili di raccontare le cose. Un uomo che ti hanno tolto la fama così pubblicamente non può governare e questa è un'ingiustizia. Per questo io ho accettato la dimissione di OPT non sull'altare della verità, ma sull'altare dell'ipocrisia. El Papa recibió la renuncia del ya ex arzobispo de París el 26 de noviembre y la aceptó el 2 de diciembre, primer día de su viaje a Chipre. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los jueces. Y aquí procuramos encontrar las cosas características elementales, fundamentales. Vamos a decirle así los regalos esenciales que Dios nos va transmitiendo a través de este hermoso libro. Hoy queremos mirar el contexto histórico. Esto yo siempre insisto mucho, ¿verdad? ¿Por qué se escribe algo en la Biblia? En la Biblia se escribe algo porque nosotros miramos, vemos, vivimos dentro de un contexto histórico. Es decir, es nuestra historia, es nuestra realidad histórica la que nos hace después buscar una respuesta a esa situación histórica. O pego dice la contexto histórico. ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy? Muy bien. ¿Tenemos algún problema? ¿Cuál fue ese problema en ese momento? Porque la Biblia va a querer responder, o sea, todo lo que encontramos en la Biblia es para responder a ese problema que se estaba viviendo en ese momento. Pero nosotros después, eso mismo, al hacer una buena exégesis, es decir, al entrar en el contexto histórico, al conocer ese contexto histórico, desde ahí nosotros vamos a dar un paso mucho más adelante. ¿Y cuál va a ser ese paso que va mucho más adelante? Y justamente va a ser lo que después será la aplicación. La aplicación viene a ser nada más y nada menos que aquello que nosotros encontramos en la propia vida, en el día a día del pueblo, que procura responder a esa situación concreta que se está viviendo. Porque la Biblia es eso. La Biblia, como yo siempre digo, no es que está cayendo del cielo. No. Estas son experiencias narradas ¿de quién? Del hombre, del pueblo, que está viviendo dentro de su contexto histórico. Vamos a ver un poco cuál era la situación que se estaba viviendo cuando se escribe el libro de los jueces. Entonces ya sabe a mí, ya lleva peña enderezar en donde bella huerecoa, ya esa mi jangua, cuál era el problema, cuál era la dificultad que el autor sagrado ahora trata de transmitirnos y decirnos cómo tenemos que afrontarlo. La perspectiva histórica, ahí está, cuál era la historia, qué es lo que se vivía verdaderamente en ese tiempo en que se escribe este libro, porque históricamente en algún momento este libro se escribió, o sea, este libro en algún momento alguien se sentó a escribirlo. Una comunidad, un autor, varios autores. Vea, así tal cual a rajatabla. Es imposible, ¿verdad? Hasta fechas, datos así precisos son muy difíciles, pero sin embargo, un contexto general sí podemos darnos cuenta. Entonces, la perspectiva histórica se puede abordar a partir de la siguiente pregunta. Y después de mi pregunta, ya que Hanwai ya llame Katube, ya Shami, ya Yuhuba, Peña Putuña de ya. ¿Cuál es la intención del autor al registrar las historias de los jueces? ¿Cuál es entonces? Esta es nuestra pregunta. ¿Cuál es la perspectiva? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? ¿Por qué el autor sagrado se sentó a escribirnos y a contarnos la historia de estos 12 jueces? Maena, ¿por qué será que nos narra? ¿Qué es lo que nos quiso contar? ¿Qué es lo que nos quiso enseñar? ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, que la Biblia es un libro de enseñanza, es un libro pedagógico? ¿Cuál es la intención del autor al registrar las historias de estos jueces? Se sabe, de cierta manera, que este libro, como todos los que pertenecen a la tradición deuteronomista, la tradición que viene, y encontramos ahí el libro del Deuteronomio, por ejemplo, esta tradición deuteronómica, atención, segunda ley, esto ya nos está diciendo ya el mismo nombre, segunda ley, un segundo pensamiento, una segunda reelaboración, un segundo repensamiento. Entonces, el Deuteronomos no pretende darnos un registro histórico de eventos que ellos fueron juntando periódicamente a medida que ocurrían. A ver, ya repetí porque hay ponas y nada y
Entonces, esta tradición deuteronómica no pretende darnos un registro histórico de eventos recabados periodísticamente a medida que recurrían. Y este suele ser el problema, como yo le decía, sobre todo después de Lutero, pero con una mala interpretación simplemente también del mismo personaje, ¿verdad? Lutero, porque Lutero en realidad no es que quiso todo lo que después sucedió con todo lo que vinieron y que nosotros le llamamos protestantes. No, Lutero en realidad tenía otra intención, ¿verdad? Lo que Lutero quería era un poco con la reforma, como él fue llamando, ¿verdad? A esto, la reforma era justamente poner un poco dentro de su teología, dentro de su exégesis, entender la palabra de Dios y encaminar, ¿verdad?, hacia ciertas irregularidades como siempre existen en todas las instituciones, ¿verdad? Solamente que después se aprovecharon de estos pensamientos reformistas otros personajes y entonces ellos exacerbaron la situación llevando a una división, ¿verdad? Llevando a una división, pero por intereses políticos e intereses económicos. De ahí conoce el protestantismo. Entonces, si nosotros no estamos con esto, entonces también nosotros somos muy injustos, ¿verdad? Entonces, si uno mira hoy los enunciados, los 99 enunciados de Lutero, muchas cosas están magníficas lo que dice Lutero. Magnífica. Este era un sacerdote católico, además era agustiniano, con algo grande personal, además era un tipo, era un alemán, y además era uno de esos que piensan, entonces esto es importante también que tengamos en consideración. Lo que viene a continuación, eso sí que ya es otro pito cubo. Entonces tenemos que entender esto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te
¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Y aquí nosotros estamos entrando hoy con nuestro curso bíblico del día de hoy a mirar y procurar entender lo que es el contexto histórico. El contexto histórico es lo neurálgico, el nervio esencial, ¿verdad? Dentro de un estudio bíblico. Dentro de un estudio bíblico, si nosotros no conocemos el contexto histórico, vamos a mirar y vamos a ver angelito, vamos a ver demonio, vamos a ver qué cosa. Menos vamos a ver verdaderamente el problema
que la Biblia está queriéndonos transmitir ante una situación bien histórica que estaba viviendo el hombre, la sociedad, la iglesia, el grupo humano, la comunidad en ese momento. Upea dice el contexto histórico, en qué situación se encontraba, cuál era la problemática, porque ante esa problemática entonces se está buscando una solución. Es como decir, aquí en este barrio hay muchos motochorros, o hay mucha gente que viene y entra en las casas y roban las casas. Vean en el contexto histórico. Entonces, los vecinos se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nuestro contexto histórico es que hay mucha gente que viene, que nos roban, que esto, aquello. Vaya, la mitad, ya cuegue. Bueno, allá esa parte se puede amurallar, eso se puede cerrar, allá se puede poner un portón, ahí se puede poner 3 guardias, aquí vamos a poner cámara, aquí vamos a poner esto y aquello, aquí vamos a poner sirena, aquí vamos a poner un letrero, vecinos en alerta. ¿Me entendemos? Entonces, ¿la Biblia qué es? La Biblia es la respuesta ante situaciones bien concretas que estaba viviendo el pueblo. ¿Me entendemos? ¿Ya entendemos? Porque peña entender, usted llama de entender. Porque algunos, como yo les estaba diciendo anteriormente en el bloque anterior, piensan que la Biblia cayó del cielo, ¿verdad? Entonces toman, abren así, ¿qué me dice Dios hoy, ¿verdad? Y cualquier cosa, ¿verdad? Entonces interpretando, pero van por las ramas, van cualquier cosa, menos entendiendo el contexto histórico. Nosotros de un contexto histórico podemos entender el mensaje, qué es lo que aquí el redactor final, o mejor dicho, el que está escribiendo en ese momento y dando respuesta a ese contexto histórico, a esa situación histórica que está viviendo el pueblo, está queriendo transmitir y está queriéndonos enseñar, que lo hará también de una manera muy pedagógica, porque la Biblia es un libro magnífico. Por eso nosotros entendemos que verdaderamente es un libro revelado, ¿verdad? Es decir, Dios que nos está hablando, Dios que nos está diciendo aquí lo esencial y lo fundamental. Y entonces el contexto histórico es meternos en la realidad. El contexto histórico quiere decir saber lo que está sucediendo. Hay veces, si como MP ejemplo, que allí cuando mi mamá va a decir el contexto histórico. Ya recó entonces Beteimba Evaí y Coajina Upebe Nañan de Ustaya como comunidad. Entonces ya pues allá calcular ya en ba epa ya yapota y catujanguaisha. Opa, opemba iba allá. Por eso le puse, aquí hay muchos ladrones, que esto, aquello, vecinos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces vamos a ir pensando, reflexionando. Eso es lo que hace el autor sagrado, es la comunidad que reflexiona, que después alguien, ya enseñante, o en la secretaria de Aitan, lo que sea, ojalá, bebé, escribe eso. Esto es lo que hemos decidido, nos hemos determinado en hacer esto. Entonces, si nosotros entendemos esta clave de lectura, porque así hay que leer la Biblia dentro de su contexto histórico, no podemos sacar. Muchas veces, entonces, te dicen, pero cualquier cosa, porque no saben pues, cuál es el contexto histórico, no saben, y hay la gente dónde están parados. Y entonces, si no sabemos dónde están parados, ya piparé, ¿verdad? O sea, decimos cualquier cosa, o peor todavía, cualquier cosa, sino que a la Biblia le hacemos decir cualquier cosa, que la Biblia nunca dijo, nunca quiso decir, ni nunca lo dirá, ¿verdad? Porque otra cosa es lo que te está diciendo. Por eso, queridos amigos, uno de los elementos fundamentales, esenciales para estudiar la Biblia es entender el contexto histórico. Y para entender el contexto histórico tenemos que entrar en este camino de un estudio profundo de lo que se llama también las ciencias auxiliares. Pepe Gato, Pepe ñacañita, ¿verdad? De todas las posibilidades que podemos estudiar una y otra y otra. La arqueología, la historia, la cultura, la semiótica, la simbología y así, muchas, la lingüística, las lenguas, las interpretaciones y después otra vez dentro de la lingüística, ustedes saben lo que significa las ramas. Sería interesantísimo, ¿verdad? Con algún gran profesor o profesora, ¿verdad? De la literatura, de la lingüística. Me gustaría aquí compartir un poco y que nos enseñen más. Si hay que contener, ¿verdad?
entender un poco, porque dentro de la lingüística nosotros sabemos que con los géneros literarios que aparecen en la Biblia, pero infinidad de géneros literarios, nosotros podemos entender y podemos llegar por lo menos a aproximarnos a los contextos históricos, ¿verdad?, que la Biblia nos va a presentar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Y nuevamente Isaías en el capítulo 48, versículos 17 al 19. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. El salmo de hoy está divino. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre, siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas las criaturas. ¿Quién les entiende a ustedes? Se parecen a unos niños que gritan en la plaza. Les cantamos y nos se ríen, nos bailan, y les ponemos música triste y nos lloran. Pero vino Juan el Bautista y dijeron, está endemoniado. Y ahora viene el Hijo del Hombre y dice, está borracho, es un glotón. Se junta con los pecadores en la mesa. Sin embargo, dice el Señor, la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras.
existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de los jueces. Ahora estamos mirando, decíamos, el contexto histórico y estamos procurando entender lo que significa el contexto histórico. El contexto histórico es la realidad por la que está pasando ese grupo humano. El grupo humano significa la comunidad que quiere encontrar una solución a sus problemas, a sus dificultades. Al final de cuentas, ciertamente hay un redactor final, es decir, alguien que tiene que escribir lo que la comunidad decidió, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos en los escritos bíblicos. Son resultados de reflexiones de toda una comunidad que quiso responder y que responde a su problema. A un problema ciertamente aquí desde el aspecto religioso. No es también cualquier problemita que se pone ahí, ¿verdad? Sino que siempre se dan cuenta que ellos miran lo esencial de la relación de comunidad. Cuando nos preocupa la comunidad, eso es lo que se nota en la Biblia. No es también que son simples problemitas, ¿verdad? Secundarios. Algunas veces por ahí aparecen algunos, ¿verdad? De esos. Pero poco a poco ya es ¿verdad? No en una forma central. Y aquí nosotros podemos mirar también y podemos decir, en este sentido, que el autor sagrado después comienza a redactar, a poner, a decir qué es lo que en la comunidad se va a reflexionar. El contexto histórico, entonces, decíamos, lo primero que se pregunta, tenemos que preguntarnos nosotros para entender cuál es la intención del autor al registrar las historias de los jueces. Cuando hablamos cuál es la intención, es va el añande boesea, va el oesha casea ñande, va el aje isea ñandebe, ayema. Ahora, bien sabemos que este libro, es decir, el libro de los jueces, como todos los que pertenecen a la tradición deuteronómica, es decir, esta segunda ley. Segunda ley significa que hay un repensamiento en el caminar histórico también de la revelación. Hay un caminar histórico y entonces se tiene que tomar ciertas decisiones en ciertos momentos, ¿verdad? No pretende en ningún momento, dijimos, hacer en una forma periodística, como ir registrando simplemente los hechos. A tal hora, a tal lugar, etc. No, aquí nosotros sabemos que hay un englobar, es decir, mirando muy por encima las cosas que van sucediendo, ¿verdad? En este registro histórico. Y por lo tanto, el principal interés de esta tradición consistía en presentar los hechos con una intención pedagógica. La intención pedagógica. Vuelvo a decirles, porque esto entonces ahora lo vemos desde aquí. El principal
principal interés de la tradición consistía en presentar los hechos con una intención pedagógica. La Biblia es un libro pedagógico. La Biblia no es un libro de hechos ni de fantasías, ni como muchas veces escucho la gente dice algo, ahora que hoy como amigota y con doy vete piapio, ahora que ahí la oicota, ahora que ahí con huipata la mundo, ahora que ahí con la joata la mundo, ahora que ahí con la uta pena tenamos. Hechos, atención, en forma pedagógica que justamente nos quieren presentar los hechos, pero con una intención de enseñanza. O esa que enseñan. Y por eso entonces aquí entran los géneros literarios. Entonces aquí al autor sagrado no le interesa tanto el hecho de por sí, sino que detrás de hechos que pudieron suceder o que son históricos, sabemos que no es así sucedió de esta manera porque eso dice la Biblia y porque está así. No, porque esto se escribe también dentro de un lenguaje, es decir, una manera de expresar, una manera de contar. Pero ahora podemos decir nomás el pescador. Y ellos entonces te cuentan, ¿verdad?, toda su aventura. Entonces, cómo es que él sacó el pescado, por ejemplo, por Andumina. Y así te va contando, ¿verdad? Pero eso es porque te quiere mentir, porque ya pubio. No es tanto porque quiere mentir, sino que hay como usted entender que esa fue para una hazaña, pero fenomenal, grandísima. Y si un pescado más grande todavía, te cuentan cómo fue la cuestión, la pelea con ese pescado, ese pollo y el tirazo y horas. Pero en realidad no sé si fue tanto así, ¿verdad?, como nosotros agrandamos las cosas, o fue una cosa mucho más sencilla. Pero no es entonces el hecho simplemente lo que te está contando en una forma de narración así, intencional de eso, sino que su intención es otra. Su intención es una cuestión pedagógica, enseñarte o decirte aquí que detrás de esto hay otro valor mucho más importante. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Porque esta es la base elemental y fundamental para interpretar y conocer después el mensaje de Dios, el mensaje de salvación en nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.